Dios te bendiga. Una vez más, juntos en el Señor, podemos usar este tiempo para ser edificados. Y realmente yo sé que nuestro buen Padre está en control de todas las cosas. Aleluya. Y bueno, mi amado, mi amada en el Señor, antes de comenzar este tiempo de edificación, me gustaría compartirte una palabra. Y esta palabra está muy sincronizada a lo que dice la Escritura. Bueno, más bien a lo que he de compartirte este día a través de la palabra. Y mira lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 11, en el versículo 18. Dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Aleluya. Y continúa en el 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su propia muerte. Aleluya. Mis amados, vamos a orar que el Señor nos guíe en este tiempo de edificación y seamos guiados, restaurados, transformados y crezcamos juntos hasta la altura, hasta la perfecta obra de Cristo. Amén. Así que ahí en tu lugar, si me puedes ayudar en amor, extendiendo tus manos hacia tu dispositivo a manera de identificarnos uno con el otro, ¿verdad? Para que oremos juntos. Padre bueno, te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se van conectando. Te doy muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido, hasta aquí tú nos has libertado, hasta aquí, Señor amado, es tu buena y perfecta voluntad la que nos ha hecho caminar en bendición. Y hoy, Padre, somos cubiertos con la sangre de Cristo. Somos rodeados, Señor, con tu escudo de protección. Hoy, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, usa mis labios para edificar tu pueblo. Usa mis labios, Señor, para bendecir tu iglesia, Señor. Y también, Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde está la pastora Tere, bendícela, guárdala, sosténla, hazla de bendición en el lugar donde ella está. Y juntos, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza y te pedimos, Señor amado, edifícanos. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, me gustaría preguntarte, ciertamente no te voy a escuchar, pero ¿qué es para ti la apostasía? Es un tema muy interesante, muy profundo, el cual primero Dios también vamos a estar hablando el día de mañana de esto. Pero la apostasía, mi amado, mi amada, pocos saben que están en ello. Y hoy deseo en el Señor poder ir discerniendo, separando diversos entendimientos que tenemos acerca de la apostasía. Y bueno, quiero explicarte en primera instancia lo que es apostasía. La apostasía significa rebelarse, renunciar, alejarse. Eso es lo que significa apostasía. Por ejemplo, un divorcio es apostataron de su matrimonio. Se le rebelaron, renunciaron, se alejaron. Pero cuando hablamos de la fe en Cristo y hablamos de apostasía, significa muy similar, pero se alejaron, le dieron la espalda, renunciaron a aquello en lo que un día creyeron. Por ejemplo, hoy en día muchas personas no creen en la sanidad. Muchos otros no creen en la prosperidad, pero hay otra línea de personas que son completamente inclinados al mensaje de la prosperidad y ambos caen en apostasía. La apostasía, mis amados,
se enfoca totalmente hablando de las cosas de Cristo en aquellos que dejaron de abrazar, desecharon completamente lo que un día abrazaron con tanto anhelo. Si tú piensas por un momento, cuando tú llegaste a Cristo, ¿cómo te sentiste? Ciertamente cuando vino el tiempo del arrepentimiento a tu corazón, ¿qué fue lo que sentiste? Bueno, pues ese momento tan lindo, ese momento tan diferente, es lo que muchas personas rechazan ahora. ¿Por qué? Porque han dejado de creer en Cristo, han dejado de creer y abrazar su palabra para inclinarse a diversos argumentos, a diversas formas de pensamiento, a manera de pensar que ellos mismos tienen una capacidad diferente para avanzar en esta vida, donde todos podemos tropezar. Si tú y yo nos enfocamos a la Escritura, en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de los profetas, incluyendo a Moisés, incluyendo a Elías, a Jeremías, a Isaías, todos tenían un mensaje y era denunciar literalmente, públicamente, a aquellos que se habían apartado, alejado y desechado, no al pastor, no al profeta, sino a Dios mismo. ¿Y qué era lo que hacían el pueblo del Señor? Era que se iban en pos de otros dioses. Pero también lo que hacían era desechar la ley. Desechaban la palabra de Dios y no volvían a honrar ni temer al Señor. Y si tú y yo hablamos de una manera muy real, ¿qué pasaría si hoy tú, mi amada, dejaras de temer a Dios? Ciertamente, en el momento en el que dejaríamos de temer, comenzaríamos a pecar, comenzaríamos a vivir conforme a nuestra manera de pensar y de acuerdo a esta naturaleza pecaminosa. Y al pasito de los días, muchos terminaríamos enfermos, otros más en gran ansiedad y depresión, otros más se inclinarían por el suicidio, otros más volverían a las drogas, otros más, bueno, harían de su vida un caos. Porque el temor al Señor no solamente nos da un equilibrio a nuestra vida, sino que nos pone a nosotros en nuestro lugar como ovejas y al Señor lo pone en su lugar como Dios y nuestro perfecto pastor. Acompáñenme en la Biblia, por favor, allá Jeremías capítulo 2, versículo 19. Y mira lo que dice la palabra. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Pocas palabras, es haber apostatado de la fe del Señor. Y continúa la Biblia. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Cuando yo veía este hecho que decía, dice Jehová el Señor, dice el Señor Jehová de los ejércitos, yo decía, ¿por qué me lo afirma? ¿Por qué tiene que recalcar su nombre? Hasta que un día me enseñó, es como aquella sentencia que la firma el autor con su propia mano. Cuando tú lees, perecerán, firma Jehová de los ejércitos, el Señor está haciendo una doble sentencia. Lo que sale de sus labios más su rúbrica. Y en este caso es lo mismo. El Señor está declarando caída, muerte, destrucción a aquellos que faltan del temor a Él y se van en pos de otros dioses y dejan aparte su palabra y perecerán. ¿Qué hay que hacer cuando alguien vive en apostasía? O cuando alguno de nosotros cae en apostasía, o cuando conocemos a alguien que está en apostasía. Muy sencillo, es un pecado. ¿Qué necesita o qué necesitaremos? Simplemente pedir perdón y arrepentirnos.
recordando que el arrepentimiento, mi amado, es apartarme de aquello que es pecaminoso, ¿verdad? Si tú y yo revisamos la Biblia en el libro de Jueces, en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, el mensaje siempre apuntaba a que la gente hacía lo que mejor le parecía. Por lo tanto, no había temor. La palabra me marca algo muy interesante. Mientras que había un juez puesto, toda la gente se acoplaba a lo que el juez decía, pero cuando ya no había juez, la gente se apartaba del Señor y hacía lo que bien le parecía. De lo que yo puedo traer un argumento muy firme. Cuando un creyente en Jesucristo, y yo creo que todos somos creyentes que aman y honran a Jesucristo, cuando un creyente en Jesucristo comienza a caminar en la senda egoísta de la carne, es decir, en la senda fácil, en la senda pecaminosa, el resultado a esto será el caos. Será el exilio de todas las promesas que tenemos en Cristo, el apartarnos y ser presa de esclavitud. Fíjate lo que te digo, presa de esclavitud del pecado y completamente de Satanás. Mi amado, quiero recordarte lo que la Escritura dice. Vivimos tiempos peligrosos y son los mismos tiempos que se ha profetizado a través de más de miles de años, donde encontramos lo que dice la palabra. Antes de que venga el día del Señor, vendrá apostasía. Malamente y con mucha vergüenza lo digo, y mucha pena y dolor. He conocido iglesias donde están en apostasía y ni el mismo pastor se ha dado cuenta que hay apostasía. La apostasía es como si presentara delante de ti un vaso con agua, con una gota de agua de alcantarilla. Al principio, al verlo, todo se va a ver quizás transparente, cristalino, pero al beberlo causaría muerte y destrucción. La pregunta es, ¿tú beberías ese vaso de agua contaminada? Porque la apostasía sí inicia. Conforme vaya avanzando te darás cuenta cómo es esto. La apostasía, mi amado, mi amada en el Señor, incluye falsas enseñanzas, incluye la manipulación, incluye el ser insensible al amor. Y cuando digo insensible al amor, no me refiero al hecho del abrazo, el beso, el apapacho, no, sino que el amor de muchos se ha apagado. Y ya no causa carga ver a un indigente, ya no causa carga escuchar de una dolencia en un hospital, ya no causa carga la muerte de alguien al que amamos. Mira cómo lo expresa la Escritura. Vamos a Primera de Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Obviamente, hago un paréntesis, un espíritu no vendrá y te susurrará, muy buenas noches Estela, ¿cómo estás? No lo hará así. El espíritu demoníaco tiene que invadir a una persona para que esa persona al hablar tenga una identificación y pueda ser engañado, seducido, tropezado. Continúa la palabra. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. ¡Wow! Que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hagamos una revisión rápida. ¿Qué es lo que dicen de los sacerdotes católicos? Tienen un voto, vivir en celibato.
¿No será que por ahí también va este asunto? Continúa la palabra. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que no, y los que han conocido la verdad. Esta parte de la Biblia no se refiere al ayuno, se refiere a cuestiones que el mismo hombre ha puesto como ley. No hagas esto, no digas esto, no comas aquello, porque Dios se va a desagradar de ti. Quiero recordarte que la Escritura nos enseña que la salvación es únicamente la obra de Cristo en la cruz y que no debemos agregarle ningún tipo de obra. Es decir, la obra de la cruz más mis obras, más esto, más aquello. No, solo es la obra de la cruz. Pero los apóstatas eso no hacen creer a la multitud de personas. En este tiempo, mi amado, mi amada, la apostasía también se manifiesta en muchos creyentes dentro de la casa del Señor cuando pasan por pruebas, por desiertos, y en vez de aferrarse al Señor y crecer espiritualmente en medio de ese desierto, se apartan. Como yo lo he dicho muchas veces, agarran sus Barbies y se van. Y lo peor de todo es de que como no pasaron la prueba, en un momento u otro tendrán que recursar la materia, llamémosle así. Mira lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas 8, 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, y ahorita vamos a hablar del oír, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Tengamos mucho cuidado cuando pasemos por un desierto, cuando pasemos por una prueba, porque mi amado, mi amada, como hijos de Dios, debemos tener la certeza de que el Señor nuestro Dios en medio de la prueba nos sostiene. Quizás nosotros no lo entendemos, no sabemos por qué pasamos por momentos tan difíciles, pero si nos aferramos al Señor, saldremos, como lo dice en el libro de Job, puros y más brillantes que el oro. Aleluya. Mi amado, quiero dejar algo también en tu corazón. No recibas a aquellos que te aconsejan según la carne. Que todo consejo que tú percibas de alguien esté basado en la palabra. ¿Y cómo saberlo? Necesitamos conocer la Biblia y necesitamos ser instruidos en ella. ¿Por qué? Quiero recordarte algo. La Escritura en el libro de Romanos nos dice que la fe viene por el oír. Y el oír de su palabra. Ojo con esto. Cuando tú y yo prestamos nuestros oídos a la palabra, nuestra fe crece. Nuestra fe se edifica. Pero cuando prestamos nuestros oídos a consejos según la carne, a consejos que vienen de un entendimiento o una experiencia torpe, automáticamente, mi amado, mi amada en el Señor, serás tropezado. Y al paso del tiempo te encontrarás siendo colocado contra el Señor. Y mi deseo es que no pasemos por ahí. Por lo tanto, tenemos que aprender a diferenciar a quién oímos. Y en este tiempo hay multitud de predicadores en el YouTube, multitud de predicadores que te hablan de cosas que parecen, al parecer, son muy impresionantes, muy asombrosas. Hay gente que usa frases como, esto que te voy a predicar nunca lo has oído, aguas. Cuando tú escuches eso, mejor cámbiale, mejor salte de esa iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia
no ha cambiado desde hace más de miles de años. Necesitamos entender que la palabra ha permanecido fiel a su autor y el autor no ha agregado nada nuevo. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos a lo que el autor de la palabra dice. Ciertamente, mi amado, mi amada en el Señor, tenemos que entender que las huecas y sutilezas de Satanás estarán en los labios de multitud de personas. Y quiero mostrártelo como lo dice la palabra. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. 1 de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ojo, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y quiero hacerte un par de preguntas. De acuerdo a lo que dice Pablo a su hijo Timoteo, también me orilla a mí a entender algo. Cuando pasamos por momentos de prueba, ¿a quién le estás prestando tu oído? No sea que te estés refugiando en la persona incorrecta. ¿En tus padres o en tu familiar? ¿En tus hijos? ¿Aún en algún amigo? Solo del Señor vendrán palabras que nutran tu vida y te saquen del hoyo. Por eso te pregunto, mi amado, en el hecho de aprender a escuchar, ¿quién es quien te está aconsejando? Porque hay muchos consejeros, pero no sea que haya un consejero con un corazón malo de incredulidad. Y ese corazón malo de incredulidad te ate a ti y te tropiece. Mira lo que dice la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En mi caminar en el Señor he visto algunas cosas, dos posturas ante la apostasía. Te las voy a mostrar las dos y luego te voy a dar una enseñanza. Hay quienes piensan que un verdadero creyente no se apartará de Dios a pesar de que se llegue a descarriar. Vuelvo a repetir. Un verdadero creyente, es lo que piensan algunos, que un verdadero creyente no se apartará aun cuando se llegue a descarriar. Y esto para mí es un argumento como el que en algún momento hablamos de la doctrina de salvo, siempre salvo. Y tú y yo sabemos que está errada esa doctrina. Hay otra postura ante la apostasía y es la siguiente: que cualquiera que se aparte del Señor o que se aparte es porque jamás fue salvo. ¿Te das cuenta de las dos? Vuelvo a repetirla. Que cualquiera que se aparte es porque jamás fue salvo. Y esta me orilla a aquella gente que está desechando la gracia. Y ambas posturas son se inclinan mucho o a la gracia o mucho a la justicia. Quiero mostrarte lo que dice la Escritura. Tenemos que entender algo, de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
En este punto es lo que quiero taladrar en tu corazón. Es el Espíritu Santo el que regenera a cada uno. Es la obra de la cruz la que trata con el corazón del hombre, la que trata con nuestra naturaleza de pecado. Por lo tanto, mi amado, cuando un creyente en Jesucristo busca de forma continua al Señor, entonces continuamente será enfrentado a que el Señor le traiga convicción de pecado. Y si hay algo oculto, algo guardado, el Señor lo va a enfrentar para que ese creyente o esa hermana creyente en Jesucristo no se aparte del Señor y no le dé la espalda, sino que venga un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, cuando aquel creyente comienza a enfriarse, porque aguas, de que los hay, los hay. Cuando un creyente comienza a enfriarse y deja de hacer caso a la voz del Espíritu Santo, entonces ahí está en peligro, porque la salvación no se pierde. Llamémosle que tú la dejas botada, la dejas en tu closet ahí guardadita, bonita, que nadie la toque. Mi amado, y es ahí donde la palabra toma una gran fuerza, donde declara, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos. Y cuando digo todos me refiero a mí por delante, me refiero a cada persona que piensa que está caminando bien. Todos, mi amado, estamos expuestos al pecado. Todos estamos expuestos a prestar nuestros oídos a voces erróneas, a voces engañosas, a voces que traen doctrinas engañosas, doctrinas de demonios, mi amado. Por lo tanto, mi amado, tenemos que aprender a conocer al Espíritu Santo, pues es Él quien nos saca del pozo de la destrucción, es Él quien nos saca del lugar de la agonía, es Él quien nos enseña en medio de la prueba. Por lo tanto, si en tu corazón, mi amado, en este momento hay un deseo profundo por conocer a Cristo, por buscar la santidad, entonces quiero decirte que no estás en apostasía. Si en tu corazón hay un anhelo por conocer al Señor, tampoco tienes un corazón incrédulo. ¿Ok? Pongámoslo firme. Es como cuando hablábamos de aquellos que están preparados para el día del rapto. Todos podemos decir amén, aleluya, yo quiero el rapto. Pero hay de aquel que en su corazón teme, viene el rapto. Y si me quedo, aguas, ese se va a quedar. Pero si en tu corazón estás anhelando a Cristo, estás declarando el Espíritu y la novia, dicen, ven amado, estás preparado, estás preparándote para el rapto. Estamos siendo formados para ser tomados por dignos para ese día. Aleluya. Pero también no solamente está en riesgo la apostasía para aquellos que oyen doctrinas erradas. También el siguiente punto es muy importante, y es cuando nos hacemos partícipes de lo que a Dios no le agrada. Todo empieza con una pequeña invitación a pecar. Mira, hagamos esto o aquello, mira, nadie te va a ver, tómate una copita, o mira, siéntate con estas hermanas y vas a ver que son bien agradables y a lo mejor... Tenga cuidado. ¿Por qué, mi amado? Porque muchas veces aquel que está firme en el Señor, quizás le da pena decir, no, yo no voy. Quizás a pesar de que tenga la convicción de quererse apartar por no dañar a la otra persona, no lo hace, por no dañarla. Pero quiero decirte algo, es más importante estar bien delante del Señor que estar bien delante de la gente. Mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33 y 34. 1 Corintios 15, 33 y 34. Dice la Escritura, no erréis.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mientras desarrollaba este mensaje, vino a mi corazón una pregunta. ¿Por qué la gente apostata? ¿No te lo has preguntado? ¿Por qué la gente, después de amar a Dios, servir a Dios, sentir su presencia, la gente apostata? Muy sencillo, porque dejan de amar la verdad. Muy sencillo, porque comienzan a inclinarse a los argumentos de la gente y no a los argumentos de la palabra. Pero también el otro punto muy importante es porque se dejan vencer por esta naturaleza pecaminosa. Mi amado, el pecado está a la puerta, el Señor le dice a Caín, mas tú lo puedes gobernar, mas tú lo puedes dominar. Ciertamente, a través del Espíritu Santo podemos evitar la caída. El pecado está ahí, pero nosotros podemos aferrarnos al Señor. Pero otro punto muy importante, ¿por qué hay quienes apostatan? Porque se inclinan a las falsas enseñanzas, el evangelio de la prosperidad. El Señor te quiere próspero, pero el evangelio de la prosperidad es una basura. El evangelio de la sanidad, el Señor te quiere sano, pero el evangelio de la sanidad es una basura, porque solamente se enfocan a lo que Dios da y no se enfocan al Dios perfecto. Pero también hay gente que se inclina al hecho del autoritarismo y eso también provoca apostasía, la adoración a la gente. El hecho de, ay, mira, ahí está fulano, ahí está. Cuidado con eso. No tengamos ese orgullo por la gente. Tengamos mucho cuidado. Ya hoy no adoramos imágenes, pero qué fácil es adorar a alguien. Cuidado con ese hecho. No apostatemos. También, mi amado, todo esto que estoy compartiéndote, no podemos dejar a un lado el hecho de que Satanás viene a atacar, viene a oprimir, pero a él, de acuerdo a la Escritura, en el nombre de Jesucristo es aplastado. Dice en el libro de Romanos capítulo 16, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Mi amado, ¿de quién será la culpa cuando viene el enemigo de dejar el ataque? De nosotros. Tenemos que andar en oración, en guerra. Vamos de acuerdo. Pero también, mi amado, quiero recordarte que estos tiempos son tiempos donde hay tinieblas, donde hay satanismo, donde hay ocultismo, donde hay hechicería, donde hay engaños. Ciertamente el enemigo anda como león rugiente, pero nosotros tenemos que evitar a toda costa prestar nuestros oídos y hacernos partícipes de las cosas que a Dios no le agradan, porque el costo de ello será que caigamos en apostasía. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra, porque en la actualidad hay multitud de predicadores. Ojo con lo que te quiero platicar. Multitud de predicadores que hablan la palabra mezclada con errores, mezclada con manipulaciones. Ten cuidado, mi amado. Conozcamos la Escritura. Recuerda lo que dice también: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y para conducirnos en temor, yo he echado mano a un versículo que a mí me ayuda cada día. Y muchas ocasiones oro con él, sea que lo ore de forma literal o sea que lo cite a mi propia manera. Y lo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 4 y 5. Salmos 25, 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová,
tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Mi amado, lo que hoy vemos en nuestro entorno es apostasía. Te lo quiero explicar de forma muy sencilla. Toda la agenda globalista enfocada a los que están defendiendo los derechos de los homosexuales, que están prorrumpiendo en alabanza a los que forman parte de la agenda LGTBI más, etcétera, cosas abominables, aquellos que se están enfocando a la imposición de una sola religión. Si te das cuenta, es muy sencillo descubrir que ahí está la apostasía, porque no solamente están yendo en contra de la palabra, yendo en contra de los principios del Señor, sino que Satanás está engañando a multitudes, colocándonos como si fuéramos todos iguales. Al hombre lo han puesto en el mismo lugar y aún más abajo que un perro. ¿Por qué? Comienza a golpear a otra persona en la calle y no te dicen nada. Ah, pero patea a un perro, golpea a un perro, y los vecinos te destazan y te llevan encarcelado. Ah, pero eso sí, mi amado, si la mujer desea abortar, no pasa nada, le aplauden. Pero si matas al polluelo de una águila, te quitan todas tus posesiones. ¿Hasta dónde ha llegado la abominación del entendimiento humano? Si nos enfocamos a las cuestiones homosexuales, Satanás está provocando que la gente aplauda y respalde el pecado sexual. Y como es tan normal el pecado sexual en multitud de personas, lo que está sucediendo es de que, pues, yo me inclino a esto, apostato en esto, al fin ya nadie va a reprobar mis conductas aberrantes. Si nos enfocamos a la cuestión de una sola religión, podremos encontrar el argumento de muchos: con que creas a Dios, a tu manera está bien, pero no se te olvide, tienes que ser una buena persona. Tienes que hacer las cosas buenas con un buen corazón. Creo que no han leído el libro de Jeremías, donde declara que el corazón es engañoso y lleno de toda maldad, ¿verdad? Mi amado, démonos cuenta que todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros es para exaltar la carne, exaltar al hombre y aplaudirle sus aberraciones, mientras que hay muchas personas que hoy genuinamente están buscando el corazón de Dios, buscando su consejo, buscando en amor su persona y honrándolo. Y Satanás se levanta para seducir a esta minoría para que se aparten de los caminos del Señor. Si revisamos el libro de Judas, yo encuentro al apóstol Judas, no a Judas Iscariote, al otro Judas, al primo hermano de nuestro Señor Jesús. Que Judas está haciendo una exhortación a la iglesia, en donde les está diciendo: ¡hey, estén alerta! Es tiempo de tener discernimiento y reconocer la apostasía, muchachos. Y quiero mostrártelo en la palabra. Vamos al libro de Judas. Está atrasito, es el primer libro antes del libro de Apocalipsis. En Judas, en su único capítulo, en el versículo 3 y versículo 4. Judas 1, 3 y 4. Y la escritura dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres, ojo con esto, vamos a aprender algo de esto, porque algunos hombres,
han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único Dios soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, la apostasía no llegará con un letrero así, con lucecitas diciendo, yo soy la apostasía y te quiero hacer caer. No, no va a llegar así. La apostasía es la forma astuta y engañadora de los pensamientos de Satanás colocados en el hombre, que se mueven a través de acciones que corrompen. Es esa forma sutil de traer engaño. ¿Y cuál fue el primer engaño? En el libro de Génesis está. Cuando Eva es engañada por la serpiente. Ojo con esto. La serpiente era un animal totalmente ajeno a la naturaleza humana. Y Eva fue engañada por algo que no era similar a ella. Es como si ahorita una manzana te comenzara a hablar. Claro que si estás bien arriba en el país de Alicia y las Maravillas, te va a hablar hasta el aire, ¿verdad? Pero si estás cabal en el Señor, no te va a hablar una manzana. Pero una persona, alguien similar a ti, con características similares, te va a hablar y te puede engañar. Observémoslo. Eva era una mujer, de acuerdo a lo que dice la palabra, llena de luz, llena de gracia, llena de la vida del Señor, pero prestó sus oídos. Acto seguido, el costo fue que toda la raza humana fuera caída. Y sigue usando la misma estrategia Satanás, siendo igual de sutil e igual de asesino. Y quiero aplicar algo que a lo mejor se te va a hacer muy exagerado, pero si lo comparas con lo que vivimos, vas a ver que no estoy lejos de esa realidad. Hoy muchas personas en el mundo, en vez de ver a Caín y Abel, a Caín como el primer asesino y a Abel como el primer adorador, verían a Caín como el libertador de los derechos humanos. Y a Abel lo verían como el religioso fanático. ¿Te das cuenta? Bueno, vámonos más allá. A Eva la verían como la víctima del patriarcado. A Adán lo verían como el macho instigante y bravucón sometidor. Pero a la serpiente la tomarían como el libertador. Velo así, mi amado. ¿Por qué lo pongo en este entorno? Porque la apostasía se enfoca en traer torrentes de pensamiento que destruyen los principios de Dios, que exaltan la carne y ahogan el espíritu. Por lo tanto, mi amado, lo peor que hacen los apóstatas es que se infiltran en los corazones de los creyentes, no mostrándoles en primer papel una herejía, sino que poco a poquito, con palabras astutas, los envuelven para que caigan. Ten cuidado a quien le prestas tus oídos, mi amado, mi amada. En el libro de Judas yo veo que él resalta a aquellos que usan la gracia como licencia de pecar. No, la gracia es un perfecto regalo para que vengamos al Señor. Pero también veo a Judas que resalta a aquellos que niegan a Dios como el único y soberano, que niegan a Cristo. Y esto lo hacen hoy en día algunas religiones. Por ejemplo, la nueva era. Por ejemplo, otras religiones donde en vez de exaltar al Señor, exaltan el talento del hombre, exaltan sus capacidades, y en ese cúmulo han olvidado que somos ovejas y que como ovejas necesitamos al pastor. Han olvidado
que es el Señor, el dador de los talentos, el dador de los dones, el dador de la vida, y se enfocan en aplaudir lo recibido en vez de buscar al que da con bendición a manos abiertas. Y quiero terminar con este último versículo, no sin antes decirte que el apóstata siempre tiene un corazón corrupto, mentiroso e incrédulo. Mira lo que dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Dice Tito 1, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Mi amado, me gustaría que por un momento colocaras tus manos en tus oídos y me gustaría que juntos oráramos. Solo coloca tus manos ahí en tus oídos, aún de forma que puedas escuchar la transmisión. Padre bueno, cada uno de nuestros oídos, Señor, son puestos en tus manos, rogándote en el nombre de Cristo. Sé tú mismo, Señor, guiándonos a cerrarlos a doctrinas de demonios, guiándonos a cerrarlos a doctrinas destructivas, argumentos falsos, argumentos de hombres, argumentos carnales. Hoy, Señor, mis oídos son tuyos. Límpialos desde ya. Y que ninguna falsa doctrina baje a mi corazón, sino que nos enfoquemos, Padre, a tu palabra, la cual es verdad y nos santifica. En el nombre de Jesucristo, queremos pedirte, Padre, sé tú mismo alertándonos cuando viene el engañador, alertándonos cuando viene el enemigo a robar, a matar y a destruir. Muéstrate en nuestra vida con mano extendida y brazo poderoso, defendiéndonos, pero haznos lo evidente, Señor. No permitas, por favor, que nos apartemos de ti. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, te damos gracias y hoy juntos, Padre, presentamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sabiendo, Padre, de antemano que tú las recibes. Hoy, Padre, te pedimos, multiplica en nuestras manos, Señor, lo que nos quedamos y bendice, Señor, por favor, nuestros trabajos, nuestra entrada y nuestra salida, y rodéanos, Padre, en el nombre de Jesús. Sostén tu iglesia, liberta tu iglesia, guarda a mis amados hermanos y haz con ellos misericordia. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Mi amado, mi amada en el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Primero Dios, nos vemos mañana ahí en el lienzo para un tiempo de predicación. Buenas noches.